Va, ahí os va mi opinión de la diferencia entre mantenerse con una residencia permanente o nacionalizarse mexicano. Voy a tratar de explicar primero una parte y luego la otra, pero voy a empezar por lo básico. Depende de cuál sea tu situación y tus necesidades. Es decir, si por ejemplo eres una persona joven y tienes niños, probablemente te convenga nacionalizarte mexicano porque eso facilita muchas cosas, es decir, la obtención de créditos en cuestión de vivienda, a la hora de inscribir a las criaturas en los colegios, si es que son privados o en escuelas públicas, etcétera, etcétera. Eh, por otra parte, el ser residente permanente, pero si estás casado con persona mexicana, en la cuestión de los críos eso no importa demasiado. Entonces, ahí tenemos una especie de balance. O, por ejemplo, a la hora de obtener créditos y demás, depende de la relación con tu pareja mexicana, si lo puedes obtener a nombre de esa otra persona. En cuestiones relacionadas con eso que siempre decimos de que tienes que renunciar a tu nacionalidad. Sí, sí, es verdad. Oficialmente renuncias a tu nacionalidad española estando dentro de territorio mexicano. Es decir, mientras tú estás en territorio mexicano, y estás nacionalizado, renuncias a cualquier cosa relacionada con España y eres tratado como un mexicano más. Eso significa que si cometes un delito, que si tienes un problema de tráfico, etcétera, etcétera, eres un mexicano más. Que si vas a la cárcel, eres un mexicano más y no puedes acceder a ningún tipo de apoyo de autoridades españolas, etcétera, etcétera. Que si hay una desgracia tipo terremoto, maremoto o volcán y demás, las autoridades españolas no pueden hacer nada por ti debido a que tú eres un mexicano más. Cuando tú sales de México y vas a cualquier otro país, el que sea, aunque sea en plan de turista, etcétera, etcétera, en el momento en que tú sales de México, siempre predomina tu nacionalidad de origen. Es decir, tú en México vas a ser un mexicano, pero cuando sales de México, eres un español. Por eso se tienen los dos pasaportes, por eso se llama doble nacionalidad. Lo tuyo es una nacionalidad adquirida por residencia o por matrimonio o por lo que sea. ¿Sí? Tú tienes esa nacionalidad dentro de México. Fuera de México sigues siendo español. Cuando tú vas a España, vas como español. Tú sales de México como mexicano, entras en España o en Estados Unidos o en Costa Rica o en Mozambique, entras como español. Siempre predomina tu nacionalidad de origen. Obviamente se habla de que si los trámites y demás, bueno, cuando tienes residencia permanente, ya no tienes que estar cada año renovando. Por lo tanto, eso del rollo de el gasto que significa, etcétera, etcétera, el migración, pues no, porque si tú tienes la residencia permanente, ya no tienes que renovar, por lo tanto, ya no te representa un gasto. Depende mucho de las necesidades de cada quien, de lo que pretenda hacer estando en México, para decidir una cosa u otra. Algunos se sienten más cómodos con la nacionalización, con la naturalización como mexicanos para moverse, por ejemplo, en cuestión de trabajo. Si tú buscas trabajo
siendo mexicano ya no tienes que hacer ningún tipo de trámite o la empresa no va a tener que hacer ningún tipo de trámite. Obviamente así es. Eso no significa que cuando tú llegas al trabajo, aunque tengas un pasaporte mexicano y tengas la credencial de lector y demás, cuando te oyen hablar y ven cómo eres, saben que tú no eres mexicano. Entonces el trato que te van a dar probablemente sea el mismo que si no estuvieras nacionalizado. Esa es una opinión personal, porque una cosa no son los papeles, ya lo sabemos, pero la otra es el tema de, de la reacción del contratante. Por ejemplo, si tú tienes la residencia permanente, por supuesto tienes incluido el permiso para trabajar. Eso significa que, aunque oficialmente la empresa debería registrarte y hacer todo el trámite como si no la tuvieras, en la realidad, cuando un residente permanente solicita trabajo en una empresa, la empresa no suele hacer nada y no pasa nada. Tendría que haber una denuncia expresa en tu contra o en contra de la empresa para que un residente permanente que tiene incluido el permiso para trabajar fuera investigado por migración. Entonces, no sé si he ido para bien o para mal. En cuestión de lo que se comenta también en el grupo o en los comentarios que ahí hay respecto a la relación con el consulado. Definitivamente en el hecho de que se adquiere la nacionalidad o la naturalización como mexicano, no tienes ningún tipo de derecho dentro de México con respecto a las autoridades españolas. Eso cada quien lo ve como lo ve. Por lo tanto, eh, si hay alguna necesidad de ser atendido por X motivo, el que sea, lo he dicho antes, que te metan en la cárcel, que tengas un enorme accidente, que, que algo pase, un terremoto, lo que sea, tú no puedes solicitar a las autoridades españolas que te apoyen. Vas a tener que solicitar a las autoridades mexicanas, porque dentro de México eres mexicano. Mm, Hay personas a las que eso sí le afecta, hay personas a las que dicen, pues a mí me da igual, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una decisión total y absolutamente personal. Dependiendo de cuáles son tus proyectos y tus necesidades, puedes elegir una cosa u otra. La residencia permanente significa que vas a ir a migración, pasar a ser residente permanente, pagar y no tener que volver a renovar nada, y que el único trámite que tendrías que hacer con migración es avisar de un cambio de domicilio, cambio de estado civil o cambio de empresa, suponiendo que estés empleado por alguien en México, y esos son trámites gratuitos. Nada más, ya no tienes gastos con migración. Naturalizarte mexicano también significa que tienes que hacer una serie de trámites, desde el examen, los antecedentes penales, tanto de España como de México, y los de México son estatales y federales. Dependiendo de dónde vivas, los federales solamente se pueden obtener en Ciudad de México y es un trámite que puede tardar entre 6 meses y un año. Entonces, cada quien elige lo que considera oportuno para sus propios beneficios. Yo llevo 40 años en México y nunca me he nacionalizado. Qué horror, ¿verdad?